Muy buenos días a todas y a todos, espero que estén muy bien. Vamos a estudiar el tema de la Guerra de Reforma o la llamada Guerra de 3 años. Habíamos comentado que el plan de Ayutla había logrado expulsar del país a Antonio López de Santa Anna y pensábamos que la paz lograría construirse a partir de ese momento. Sin embargo, en 1857 se publica la Constitución Política en aquel entonces y sobresalen, como ya lo estudiamos, la ley Iglesias, la ley Lerdo y obviamente la ley Juárez. Estas leyes creadas entre 1855 y 1857 pues buscaban separar a la iglesia del Estado. La iglesia había acumulado mucho poder en todos los sentidos, en el económico, en el político, en el social, en el educativo, incluso en el cultural. Entonces, pues había ciertos privilegios, fueros, le llamaban los liberales, porque tanto la iglesia, los integrantes de la iglesia como del ejército, pues tenían sus propios tribunales, sus propias autoridades y eran espacios distintos, eran actores considerados de manera diferente al resto de la sociedad, además de que el cobro de impuestos pues en ocasiones eran exagerados, incluso para los pobres, ¿no? Para el pueblo. Entonces, pues obviamente los liberales querían realizar reformas en ese sentido. El presidente era Ignacio Comonfort y Félix María Zuluaga elabora un plan de Tacubaya con el que pues pretende atender y atacar, combatir estas propuestas e ideas liberales, sobre todo la Constitución de 1857. Ignacio Comonfort acepta este plan de manera pues extraña porque él era presidente y este plan se dirigía hacia él mismo como político, como institución y pues aceptaba estos preceptos del plan de Tacubaya. Sin embargo, esto se va a convertir inmediatamente en una guerra, en un enfrentamiento. Esta guerra va a durar de 1858 a 1861. Félix, los conservadores van a nombrar como su presidente, derrocando a Ignacio Comonfort por el bando de los conservadores. Los conservadores tenían aspiraciones de una monarquía, de un gobierno autoritario, con el derecho hereditario del poder. Y por su parte los liberales hablaban de una república, hablaban de libertades, de igualdad, de justicia para la sociedad en general y combatían los fueros tanto de la iglesia como del ejército. Entonces esta situación pues se va a tornar cada vez más complicada. Los estados de la república se van a enfrentar, se van a declarar o conservadores o liberales. Por ejemplo, en el caso del Distrito Federal de Puebla, San Luis Potosí, Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa y Tlaxcala se van a proclamar conservadores, mientras que Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Nuevo León y Veracruz se van a reconocer como liberales. Entonces inicia esta guerra, este enfrentamiento. Los liberales tenían en sus filas principalmente a comerciantes, a abogados, a sectores de la clase media, de las clases bajas. No eran hombres preparados en las milicias, en el campo militar, pero así lograron formar contingentes, ejércitos, si se le puede llamar así, para enfrentar esta situación. Los conservadores tenían al general Miguel Miramón, quien inmediatamente comenzaron a combatir. Los conservadores logran establecerse en el Distrito Federal y los liberales se establecen en Guanajuato. Desde ahí pues establecen su sede. De manera dramática y de manera sorprendente en ese periodo de nuestra historia teníamos
dos presidentes. Por el bando conservador era Félix María Zuluaga, y por el lado liberal estaba Benito Juárez. Los dos se proclamaron presidentes. En el estado de Veracruz, Benito Juárez asienta su poder, su influencia, y se comienzan a organizar para este enfrentamiento, para esta guerra, otra guerra más del siglo XIX en México, que ya lo hemos comentado, ¿no? Como de manera sorprendente, pues el país estaba dividido, enfrentado, en constantes guerras, en constantes enfrentamientos, con dos proyectos de nación, con dos visiones. En ese periodo se van a publicar la Ley Orgánica del Registro Civil en 1859, la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos también en 1859, y la Ley sobre la Libertad de Cultos de 1860. Las tres leyes pues se proponían erradicar el poder eclesiástico de la administración pública, separar el poder de la Iglesia frente al poder del Estado, porque teníamos una Iglesia muy rica, muy influyente, y un Estado, un gobierno pobre y siempre con problemas de toda índole, tanto económicos como políticos como sociales. El país no terminaba de conformarse, de organizarse, de integrarse. Y pues esta situación llevó a una guerra más, a esta guerra entre liberales y conservadores. Obviamente los conservadores tenían el apoyo de la Iglesia, el apoyo económico, el respaldo, y los liberales pues de la sociedad, que comenzaba a pensar en términos de libertades tanto individuales como sociales. Esta es la guerra de reforma. El país se polarizó una vez más, se enfrentó de manera cruenta, de manera radical. El país entraba una vez más en guerra, y pues los dos proyectos de nación se enfrentaban de manera muy fuerte, muy directa. Y los problemas no van a terminar ahí. Esto es solamente el tema de la guerra de 3 años o la guerra de reforma, y más adelante les explicaré qué fue lo que ocurrió una vez más en el país. Muchas gracias, soy el profesor Alejandro López, y hasta luego.